La plaza central de Madrid estaba bañada por un sol de verano que hacía brillar los adoquines y las fuentes. Gente paseaba, niños reían, y los músicos callejeros llenaban el aire con melodías alegres. Entre la multitud, Ana, la hija del millonario Antonio, estaba sentada en una banca, impecablemente vestida con un vestido blanco que parecía absorber la luz. Sus gafas oscuras ocultaban unos ojos que nunca habían visto el mundo, atrapada en la ceguera que la separaba de todo lo que la rodeaba, mientras observaba las sombras y los sonidos. Sintió algo extraño, un silencio apenas perceptible entre la algarabía. Belén, una niña de 9 años, descalza y con un vestido humilde que se pegaba a sus piernas polvorientas, avanzaba con pasos suaves pero firmes. Había una calma en su mirada que contrastaba con la prisa de la ciudad. Sus ojos, llenos de determinación, se posaron en Ana como si la reconocieran desde siempre. Sin que nadie lo notara, Belén se acercó a la banca. Ana sintió un escalofrío, como si el viento le trajera un susurro que le decía, hoy todo cambiará. Y sin saber cómo, algo en su corazón le hizo abrirse al milagro que estaba por llegar. Ana permanecía en la banca, incapaz de moverse, mientras la multitud a su alrededor seguía con su rutina. El sonido de los pasos de Belén se acercaba, ligeros y precisos, como si cada pisada estuviera guiada por un propósito invisible. La niña descalza se detuvo frente a ella, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en aquella presencia la hacía sentir que estaba frente a alguien extraordinario. Hola, dijo Belén con voz dulce, pero firme. ¿Por qué estás sola? Ana parpadeó, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien la abordara sin temor a su ceguera, sin prejuicios por su vestido blanco ni por su mundo de privilegios. Estoy sola, aunque haya gente, respondió con un hilo de voz. ¿Por qué? Porque no puedo verlos. Belén se sentó a su lado, sin invadir su espacio, con esa calma que parecía desafiar el bullicio de la plaza. Mi nombre es Belén, dijo. Puedo ayudarte. Ana se tensó. Nadie le había ofrecido ayuda de esa manera. Los médicos habían dicho que su ceguera era irreversible, que nunca vería el mundo, pero había algo en los ojos oscuros y sinceros de Belén que la hizo inclinar la cabeza hacia ella, con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿De verdad podrías? Susurró Ana, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Belén sonrió con suavidad, como si ya supiera la respuesta. No con medicina ni con tecnología, dijo, pero sí con algo que tú aún no conoces. Y en ese instante, la ciudad de Madrid pareció callar a su alrededor, dejando solo el murmullo del milagro que estaba a punto de suceder. Ana seguía sentada en la banca, sus dedos apretando el borde del asiento. El bullicio de la Plaza de Madrid parecía desvanecerse a su alrededor, como si el mundo entero contuviera la respiración. Belén la miraba con una calma que desafiaba la realidad de ojos oscuros, profundos, que no reflejaban miedo ni duda, solo certeza. Pero, ¿cómo podrías ayudarme?, preguntó Ana, la voz temblorosa, mezclando miedo e incredulidad. Belén inclinó la cabeza, como estudiando cada microexpresión de Ana. No con los doctores, ni con medicinas, ni con cirugías, dijo. Lo que haré no está en ningún libro ni laboratorio. Ana tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, y un miedo antiguo, el que había aprendido a llevar como armadura, se mezclaba con una chispa de esperanza. Pero, todo el mundo dice que mi ceguera no tiene cura. Nadie ha podido. Su voz se quebró. Nadie ha logrado nada. Belén se acercó un paso más, y Ana pudo sentir la calidez de su presencia. Eso es porque buscan en los lugares equivocados, murmuró Belén. No todo se cura con ciencia. Algunas cosas solo pueden abrirse cuando alguien cree de verdad. Un silencio absoluto los envolvió. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un miedo que se mezclaba con una anticipación que no podía contener. Su mundo de certezas estaba a punto de romperse, y no sabía si debía temer o lanzarse. Si confío en ti, dijo Ana, con un hilo de voz, ¿realmente podría ver de nuevo? Belén sonrió, segura. Sí, solo debes estar dispuesta a abrir los ojos de otra manera. Y en ese instante, la Plaza de Madrid pareció más grande, más viva,
como si estuviera lista para presenciar un milagro. Ana retrocedió un paso, el miedo y la incredulidad luchando dentro de ella. La multitud en la plaza parecía desvanecerse, dejando solo el silencio entre ella y Belén. ¿Cómo podía esta niña, vestida con un simple vestido deslavado y descalza, prometer lo imposible? Sus ojos, llenos de determinación, desafiaban toda lógica y cada palabra parecía abrir una puerta que Ana creía cerrada para siempre. Esto no puede ser real, susurró Ana, su voz temblando mientras el corazón le latía como un tambor desbocado. Belén se acercó, lenta y segura, y extendió la mano. A veces lo imposible solo parece imposible porque nadie ha intentado hacerlo de la manera correcta, dijo con voz firme. Tú confías en los médicos, en los diagnósticos, en lo que la ciencia dice que es seguro, pero yo veo algo diferente en ti, algo que nadie más ha notado. Ana se mordió el labio, un escalofrío recorriendo su espalda. Cada palabra de Belén retaba todo lo que creía saber. Su mundo, tan estructurado y lleno de certezas, estaba a punto de romperse. Podría ser un error, un truco, o la única oportunidad que tendría de volver a ver. Si haces esto, dijo Ana, la voz apenas audible y no funciona, todo esto será un desastre. Belén sonrió con tranquilidad absoluta. No fallará. Solo necesito que me dejes intentar algo que nadie más ha intentado antes. En ese instante, la Plaza de Madrid dejó de ser un lugar común. Se convirtió en el escenario donde lo imposible estaba a punto de suceder. Belén se inclinó lentamente, su mano temblando apenas perceptiblemente mientras se acercaba al rostro de Ana. El corazón de Ana golpeaba con fuerza, cada latido retumbando en sus oídos, como si advirtiera del riesgo de lo que estaba a punto de suceder. La multitud se había dispersado. Madrid parecía contener la respiración. Cierra los ojos, susurró Belén con una calma desconcertante. Confía en mí, aunque tu mente diga lo contrario. Ana dudó, un instante que pareció durar siglos, pero finalmente obedeció. Sentir la mano de Belén rozando su rostro fue como tocar la luz misma. Un calor sutil recorrió sus ojos, y algo invisible se movió, como un velo translúcido que se deshacía lentamente. Cada fibra de su ser gritaba que esto no podía suceder, y sin embargo, lo hacía. Siente, dijo Belén. Todo lo que creías imposible está aquí, esperando ser visto. Ana parpadeó, y por primera vez en toda su vida, distinguió formas, colores, y un mundo que antes solo existía en descripciones ajenas. La plaza se llenó de luz. Cada detalle brillaba con un realismo que la dejó sin aliento. Madrid nunca volvería a ser la misma para ella. Acababa de abrir los ojos a un milagro que cambiaría todo. Ana parpadeó, incrédula, como si sus ojos recién abiertos dudaran entre aceptar la luz o volver a la oscuridad. El mundo explotó ante ella en colores que jamás había podido imaginar. El azul impecable del cielo madrileño, el verde vibrante de los árboles, el dorado cálido de la plaza iluminada por el sol. Todo parecía demasiado brillante, demasiado vivo, demasiado real, y frente a ella, la primera figura que logró enfocar fue Belén, la niña humilde, descalza, vestida con un simple vestido gastado, parecía envuelta en un halo que no provenía del sol, sino de la calma profunda con la que la miraba. «Estás viendo», susurró Belén, como si pronunciara un secreto que solo ambas entendieran. En ese momento, Antonio, que había estado observando desde lejos, notó algo extraño, algo que lo hizo avanzar a grandes zancadas. Él conocía cada gesto de su hija, cada movimiento aprendido en la ceguera, y esa expresión en su rostro, esa mezcla de asombro y miedo, jamás la había visto. «¿Ana?», preguntó con una voz ahogada, al borde del pánico. Ana levantó la cabeza hacia él. Por primera vez en su vida, buscó no un sonido, sino una figura, y lo encontró, lo vio, lo reconoció. «Papá, te estoy viendo», susurró, y sus palabras atravesaron a Antonio como un rayo. El mundo se detuvo, Madrid quedó en silencio, y Antonio comprendió que aquello no era medicina, ni suerte, ni lógica, era algo que escapaba completamente de sus manos. Antonio llegó hasta Ana casi tropezando, incapaz de procesar lo que veía, su hija con los ojos abiertos,
enfocando, respirando con un temblor que jamás le había escuchado. Ana, ¿qué estás diciendo? Su voz se quebró, algo imposible en un hombre acostumbrado a controlar todo. Ana levantó la mirada hacia él, y en ese instante, su mundo colapsó y renació, el rostro de su padre, que siempre había palpado con sus manos, ahora estaba allí, nítido, vivo, lleno de líneas que contaban años de lucha y miedo. Papá, susurró con un hilo de voz. Eres tú, puedo verte. Los ojos de Antonio se llenaron de un terror que no tenía nombre. No alegría, no alivio, terror puro, porque sabía, en lo más profundo, que esto era imposible. Se giró hacia Belén con brusquedad. Esa niña humilde, descalza, tan serena, demasiado serena. ¿Qué has hecho?, exigió, con voz rota y temblorosa. Belén no retrocedió. Sus ojos tranquilos contrastaban violentamente con el caos del padre. Solo la ayudé, respondió. La plaza entera pareció acercarse, como si todos los presentes hubieran sentido que algo sobrenatural acababa de ocurrir. Murmullos, miradas, gente deteniéndose. El aire se cargó de una electricidad peligrosa. Antonio tomó del brazo a su hija, como si temiera que también la pudiera perder. Esto no es normal, susurró, temblando, y en ese instante, comprendió que su vida y la de Ana jamás volverían a ser las mismas. La directora del hogar infantil extendió el dibujo con sumo cuidado, como si temiera que el papel pudiera deshacerse entre sus dedos. Ana lo tomó primero, y en cuanto sus ojos recorrieron las líneas torpes pero llenas de intención, su respiración se cortó. Allí, con colores humildes y trazos infantiles, se veía a una niña descalza, de cabello enredado, extendiendo ambas manos hacia una figura sentada en una banca. La figura vestía un vestido blanco, y aunque el rostro era apenas un óvalo, Ana lo reconoció de inmediato, era ella. Un escalofrío recorrió su columna. Esta es la Plaza de Madrid, murmuró Ana. Ese día, Antonio se acercó y observó el dibujo con el ceño fruncido. Él, que siempre había confiado en hechos, en pruebas, en explicaciones lógicas, sintió como algo dentro de su pecho se aflojaba. Pero, ¿cómo podría haberlo dibujado antes de conocerte?, susurró, su voz quebrada por un temor antiguo. La directora señaló la fecha en la esquina del papel, escrita con un lápiz casi gastado, 3 años antes del milagro. Antonio sintió un estremecimiento profundo, casi reverencial. Belén no solo había ayudado a Ana, había sabido que debía hacerlo, como si su vida entera hubiera sido una preparación silenciosa para un único momento. La directora abrió un cajón y extrajo un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Estaba atado con un cordón azul. Es el diario de Belén, explicó. Nunca lo enseñamos, hasta ahora. Antonio lo tomó con manos temblorosas. Ana se inclinó a su lado, expectante. Cuando abrió la primera página, encontró palabras simples, casi infantiles, pero cargadas de significado. Sé que algún día ayudaré a una niña que no puede ver. Antonio tragó saliva, pasó a la siguiente página. Tengo que estar lista, va a necesitarme, no sé cuándo, pero lo sentiré. Ana presionó sus labios con fuerza para no llorar. Papá, ella lo sabía, sabía que iba a encontrarme. Antonio siguió leyendo, cada frase un golpe directo a su incredulidad de, a veces tengo miedo, pero debo ser valiente. Dios me dio algo para entregar, no para guardarlo. 3 años, he esperado 3 años. Cuando la vea, lo sabré. El cuaderno temblaba entre sus manos. 3 años, 3 años de preparación silenciosa, 3 años de soledad, fe y propósito. Ana, incapaz de contenerse, rodeó a su padre con los brazos. Papá, Belén hizo todo esto por mí. Antonio cerró el diario con un suspiro profundo, roto. Comprendió que la niña que había tratado como una desconocida, había cargado con una misión sagrada. La búsqueda oficial se convirtió en silencio. Ni investigadores privados, ni anuncios, ni visitas al hogar infantil dieron resultados. Belén había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera cumplido su propósito y se hubiera disuelto en el aire. Pero algo había cambiado para siempre dentro de Antonio y Ana. La ausencia de Belén no apagó el milagro, lo encendió aún más. No podemos detenernos,
dijo Antonio una mañana, mirando el diario de la niña. Si ella dedicó su vida a ayudar, nosotros también debemos hacerlo. Así nació la Fundación Belén, un nombre que Ana eligió con lágrimas en los ojos. Su misión era clara: ofrecer ayuda a niños con problemas de visión, recursos básicos y acompañamiento a quienes vivían en abandono o pobreza. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en Madrid creció con una fuerza que nadie pudo explicar. Llegaron voluntarios, médicos, donaciones, escuelas aliadas. Era como si el eco del gesto de Belén hubiese despertado una cadena inmensa de bondad. Miles de niños recibieron tratamientos, lentes, cirugías, alimentos, incluso hogares sustitutos. Ana, aún adolescente, participaba en todo, acompañaba, leía, jugaba, abrazaba. Era su forma de honrar a la niña que le regaló el mundo, y Antonio, por primera vez en su vida, comprendió que dar era la única manera de devolver un milagro. 10 años después, Ana abrió los ojos aquella mañana con la misma claridad con la que un día recuperó la vista, pero ahora era ella quien veía por los demás. La vida había seguido su curso, y la Fundación Belén se había convertido en uno de los pilares sociales más importantes de Madrid. Ana, ya adulta, caminaba por los pasillos llenos de niños que reían, corrían y sanaban, sintiendo que cada paso la acercaba un poco más a la promesa que un día le hizo a aquella niña descalza. Antonio, canas en las sienes, continuaba trabajando a su lado. No había perdido el temple empresarial, pero sí había ganado algo invaluable: humildad. Cada año, padre e hija visitaban la plaza central, donde todo comenzó, y encendían una vela por Belén, cuya ausencia seguía pesando, aunque ahora dolía distinto, como un recuerdo dulce y profundo. Ana, convertida en una mujer compasiva y fuerte, había encontrado en su vocación un motor inagotable. Sin embargo, algo dentro de ella permanecía incompleto, una pequeña grieta que latía cuando miraba a los niños que atendía. Siempre se preguntaba lo mismo: ¿dónde estaría Belén? ¿Seguiría viva? ¿Sabría lo que habían construido en su nombre? Lo que Ana no sabía era que el destino ya estaba preparando la respuesta. El corazón de Ana casi se detuvo cuando vio aquella silueta al final del pasillo, delgada, tímida, familiar, demasiado familiar. Era una tarde tranquila en la fundación cuando una joven entró acompañada por una trabajadora social. Tenía el cabello recogido, la ropa sencilla y la mirada baja, pero alzó los ojos y todo ocurrió en un segundo. Ana sintió un golpe de aire en el pecho, la joven quedó paralizada, y ambas murmuraron al mismo tiempo, en un susurro quebrado: Belén. Ana, las lágrimas brotaron como si hubieran estado esperando 10 años para escapar. Ana corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que volviera a desvanecerse. Belén temblaba entre sus brazos. Creí que nunca volvería a verte, sollozó Ana. Belén respiró hondo, como reuniendo todo su valor. No podía quedarme, tenía miedo. Muchas cosas pasaron después de ayudarte. Llora, no sabía quién podía hacerme daño. Me fui a un pueblo, trabajé, estudié, pero hace unos meses escuché el nombre de la fundación. Tu nombre, Ana. Supe que tenía que volver. La directora observaba desde lejos, testigo del reencuentro que nadie imaginó posible. El milagro que había iniciado una vez acababa de regresar. Ana aún tenía las manos temblorosas cuando se sentó frente a Belén, incapaz de apartar la mirada, temiendo que todo fuera un sueño a punto de romperse. Belén respiró profundamente, mirándolas a ella y a Antonio, que acababa de llegar, y cuyo rostro se desarmó en incredulidad al verla como quien decide abrir un cofre enterrado durante años. Después de aquel día en la plaza, mucha gente empezó a buscarme, confesó Belén, con la voz baja. Algunos querían ayudarme, pero otros, no tanto. Tu padre no lo sabía, pero alguien se enteró de lo que te había pasado. Tenía miedo de que me obligaran a explicar algo que yo misma no entendía. Antonio bajó la cabeza, conmovido y avergonzado. Belén, te fallé, no supe verte, no supe protegerte. Belén negó suavemente. Usted solo tenía miedo por su hija, y yo también tenía miedo. Ana tomó la mano de Belén con delicadeza. ¿Cómo viviste todos estos años?
Trabajaba donde podía, panaderías, casas, mercados, estudiaba por las noches, quería ser alguien útil, no solo una niña con un don. Ana sonrió entre lágrimas. Y lo lograste, tú fuiste mi milagro, y ahora has vuelto. Belén cerró los ojos, como quien por fin encuentra un lugar seguro, y esta vez, no pienso desaparecer. Antonio llegó corriendo al despacho, pero al ver a Belén, el mundo pareció detenerse como si una década entera se hubiera comprimido en un solo segundo. Ana lo tomó del brazo, susurrándole con suavidad, «Papá, ella volvió, y quiere escucharte». Pero Antonio no esperó otra palabra. Su rostro, endurecido por los años y la culpa, se quebró como cristal. Dio 2 pasos hacia Belén, y cayó de rodillas frente a ella. «Perdóname», dijo con la voz rota, temblorosa. «Hace 10 años, actué con miedo, con soberbia. Te alejé cuando debí haberte protegido. No vi quién eras, ni lo que hacías por mi hija». Belén abrió los ojos, sorprendida, y de inmediato se arrodilló también, tomando las manos del hombre que antes la había rechazado. «Señor Antonio, no me pida perdón, yo también tuve miedo, era una niña, no sabía qué hacer después de ayudar a Ana, nadie me enseñó a quedarme». Los 3 quedaron arrodillados en silencio. Ana sintió que la vida les ofrecía una segunda oportunidad, una que pocas veces llega. Belén respiró profundamente, sin soltar a Antonio. «Hoy, solo quiero que podamos empezar de nuevo». Y por primera vez en años, Antonio sintió que ese milagro que un día lo desconcertó, había vuelto para cerrar la herida que dejó abierta. El temblor en las manos de Antonio era tan intenso que Ana creyó que no lograría ponerse de pie, hasta que él levantó a Belén con una reverencia que nacía del alma. Sin decir una palabra, Antonio tomó las manos de la joven y las besó con respeto, con una gratitud acumulada durante 10 años. Belén se quedó inmóvil, sorprendida por el gesto, y Ana sintió que el pasado, por fin, empezaba a ponerse en paz. «Belén», dijo Ana con la voz suave, «lo importante no es cómo empezó nuestra historia, sino lo que tú hiciste con ella. Tú nos cambiaste la vida, a papá y a mí». Belén bajó la mirada, emocionada. «Yo solo hice lo que debía hacer». Se sentaron los 3 alrededor de la pequeña mesa del despacho. El ambiente estaba cargado, no de tensión, sino de algo nuevo, reconciliación. Ana tomó aire. «Belén, necesito preguntarte algo. ¿Cómo pudiste ayudarme aquel día? ¿Cómo supiste qué hacer?» Belén apretó las manos sobre su regazo. «No lo sabía, solo, lo sentí. Desde que tengo memoria, podía ver cosas que otros no veían. Sombras, luces, señales, y cuando te vi a ti, supe que ese don era para ayudarte, pero después, desapareció, como si hubiera cumplido su único propósito». El silencio se llenó de respeto. Aquel secreto, guardado por años, al fin había encontrado un hogar. Belén dijo que no necesitaba nada, pero en los ojos de Ana y Antonio había una decisión firme. Esta vez, no la dejarían sola. «Belén, queremos ayudarte», dijo Ana, «no como pago, no como deuda, como familia». La palabra familia hizo que Belén tensara los hombros. Miró a ambos con una mezcla de emoción y desconfianza aprendida a golpes. «No quiero ser una carga, no quiero que penséis que estoy aquí para aprovecharme. Llora, he vivido sola mucho tiempo». Antonio negó con la cabeza. «No hablamos de privilegios, hablamos de darte un lugar seguro. Si quieres trabajar con nosotros, será por tu talento, no por compasión». Belén respiró hondo. «Entonces, déjenme ganármelo. No quiero tratos especiales. Si voy a estar aquí, será como una más». Antonio sonrió por primera vez en la tarde. «Así será». En menos de una semana, Belén se mudó a un pequeño apartamento cercano a la fundación. No quiso lujo, ni ayudas extra, solo una cama, libros, y una mesa desde donde estudiar psicología. Ana la acompañó el primer día. «¿Lista para empezar una nueva vida?», preguntó. Belén asintió, mirando la ventana iluminada por el atardecer madrileño. «Lista para construir algo, esta vez sin huir». Y por primera vez, sintió que el futuro no daba miedo. El primer día que Belén y Ana trabajaron codo a codo, algo invisible se encendió entre ellas. No era magia,
pero se sentía igual de poderosa. La fundación parecía respirar distinto cuando ambas estaban juntas. Ana descubrió que Belén tenía una sensibilidad única para escuchar, entender y consolar a los niños. No era solo talento, era una forma de mirar el mundo que Ana jamás había conocido. Cada gesto, cada palabra, cada silencio suyo sanaba. Con el paso de los meses, ese vínculo se volvió inseparable. Las dos compartían tardes enteras revisando casos, organizando campañas, cenando en cafeterías escondidas de Madrid y caminando por las calles iluminadas como si la ciudad completa celebrara su amistad. Ana, que siempre había sido reservada, empezó a sentir algo nuevo, un latido que se aceleraba cuando Belén se reía, una calidez extraña cuando la veía llegar cada mañana. Era una mezcla de admiración, ternura y algo más sutil que prefería no nombrar. Belén, por su parte, encontró en Ana algo que siempre había buscado sin saberlo, un hogar. No un lugar, sino una persona. Con ella no sentía miedo, ni culpa, ni necesidad de huir. Ana era calma, familia, refugio, y aunque ninguna lo decía en voz alta, ambas sabían que lo que las unía iba más allá de la amistad, aunque aún no entendían hacia dónde las llevaba. El día que Belén llegó a la fundación con una sonrisa diferente, Ana supo, antes de escuchar palabra alguna, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Belén se sentó frente a ella con las mejillas rojas y los dedos entrelazados de nervios. Ana, estoy saliendo con alguien. El mundo de Ana dio un pequeño vuelco, aunque sonrió con sinceridad. ¿Quién es? Se llamaba Javier, un joven maestro que Belén había conocido en un voluntariado, carismático, noble, amable, y lo más importante es, la miraba con la misma ternura con la que ella miraba el mundo. Los meses pasaron, y el romance creció hasta convertirse en un compromiso. Cuando Belén anunció que se casaría, la fundación entera estalló en alegría. Antonio, con lágrimas contenidas, fue el primero en ofrecerse. La boda será como tú la mereces. Yo me encargo de todo. Belén lloró al oírlo. Nunca imaginó tener una vida así. Estabilidad, amor, planificación de un futuro. Madrid le parecía ahora una ciudad luminosa, llena de posibilidades. Pero aunque Ana la apoyaba en cada paso, una punzada silenciosa recorría su pecho cada vez que veía a la pareja. La vida de Belén estaba cambiando, y con ella, inevitablemente, también la suya. Aún así, Ana decidió quedarse a su lado, como siempre lo había hecho, porque amar, de cualquier forma también era acompañar. Ana nunca imaginó que el destino, tan caprichoso como generoso, podía abrirle una puerta justo cuando otra parecía cerrarse. Un día, durante una campaña de salud visual organizada por la Fundación, Ana conoció a Daniel, un fotógrafo que colaboraba retratando la vida de los niños beneficiados. Tenía una sensibilidad especial para captar pequeños milagros cotidianos, y desde la primera conversación, Ana sintió que algo en él encajaba sin esfuerzo en su ritmo interior. Poco a poco, sin prisas ni sobresaltos, Ana comenzó a salir con él, y, sorprendentemente, los cuatro, Ana, Daniel, Belén y Javier formaron un grupo inseparable. Compartían cenas, paseos por el Retiro, noches de conversación en terrazas con vistas a Madrid, y hasta viajes cortos donde la risa era el idioma principal. Belén, mientras tanto, vivía una transformación profunda. En la fundación era una guía para decenas de niños. Tenía un don natural para encontrar palabras que curaban, gestos que daban seguridad y miradas que reconstruían confianza. Su vocación se había convertido en su mayor fuerza. Con la ayuda de Antonio, Belén y Javier se mudaron a una casa preciosa, luminosa, rodeada de plantas y libros. Un hogar que olía a nuevo comienzo. Ana la visitaba a menudo, viendo cómo la vida de su amiga, su hermana del alma florecía, y por primera vez, en mucho tiempo, el futuro parecía abierto, amable y lleno de posibilidades para todos. El día de la boda de Ana, Madrid amaneció con un brillo distinto, como si la ciudad supiera que una historia que comenzó con oscuridad ahora celebraba pura luz. Ana avanzó hacia el altar tomada del brazo de Antonio, radiante, serena,
consciente de que cada paso la acercaba a una nueva etapa construida con paciencia, amor y crecimiento. Daniel la esperaba con una sonrisa amplia, incapaz de ocultar la emoción. Pero entre todos los rostros, hubo uno que hizo que Ana contuviera el aliento: Belén. Su mejor amiga, su brújula silenciosa, la persona que había cambiado el curso de su vida. Después de la ceremonia, Belén la abrazó con fuerza. Ana, estoy tan orgullosa de ti. Y yo de ti, respondió Ana, con lágrimas en los ojos. No habría llegado hasta aquí sin lo que tú sembraste en mí. Con el tiempo, Ana y Daniel se mudaron a una casa cercana a la de Belén y Javier. Vivían prácticamente puerta con puerta, como dos familias entrelazadas por un pasado extraordinario y un presente lleno de armonía. Las tardes de café, las cenas improvisadas y las conversaciones que duraban hasta la madrugada se convirtieron en su rutina favorita. La amistad entre Ana y Belén, lejos de debilitarse con los cambios, creció aún más. Era una amistad construida no solo con cariño, sino con milagros, sacrificios y una lealtad inquebrantable. Cuando Ana abrió el mensaje de Belén aquella mañana, el mundo pareció detenerse, porque las palabras que leyó eran exactamente las que ella misma había pensado decirle unas horas antes. Ana, estoy embarazada. Ana se quedó inmóvil, con la mano en el vientre, todavía asimilando la noticia que había recibido del médico el día anterior. Era como si el destino, una vez más, hubiera sincronizado sus vidas de una manera imposible de explicar. No pasó media hora cuando ambas se encontraron en el despacho de la fundación. Se miraron, y estallaron en lágrimas y risas, abrazándose con una alegría que desbordaba cualquier límite. ¿Tú también?, preguntó Belén entre sollozos. Ana asintió, riendo como cuando eran niñas. Al mismo tiempo, ¿te das cuenta? Todo el personal celebró la noticia, dos pilares de la fundación trayendo nueva vida al mundo, y, aún embarazadas, Ana y Belén siguieron trabajando juntas, moviéndose por los pasillos con esa mezcla de ternura, fuerza y cansancio que solo las futuras madres conocen. Belén, con su sensibilidad natural, parecía aún más luminosa. Ana, con su calma y su determinación, equilibraba los días difíciles. Se acompañaban en consultas, antojos, insomnios y temores. Eran más que amigas, eran familia, y mientras colaboraban en nuevos proyectos de ayuda infantil, ambas sabían que sus hijos iban a nacer rodeados de la misma luz que un día las unió. El sonido de las campanas de la plaza central resonó como un eco del pasado, llamando a la familia Molina de vuelta al lugar donde el destino cambió para siempre. Ana, Belén, Antonio, Daniel, Javier y los dos pequeños, los nuevos milagros de la familia, caminaron juntos por la plaza de Madrid. El aire del atardecer soplaba cálido, como si reconociera a quienes regresaban. Se detuvieron frente a la misma banca donde, años atrás, una niña humilde tocó los ojos de una niña ciega, y la luz entró por primera vez. Ana colocó un pequeño ramo de flores blancas. Belén dejó una cinta dorada que llevaba en el bolsillo desde su adolescencia. Antonio, con paso lento, se quedó mirando la escena sin decir palabra. Solo respiró hondo, como si cada pétalo fuera un recuerdo que se acomodaba en su alma. Aquí empezó todo, susurró Ana, tomando la mano de Belén. Y aquí siempre volveremos, respondió Belén, con la voz cargada de emoción. Los niños correteaban alrededor, sin comprender del todo, pero sintiendo la solemnidad del momento. Cada uno de los adultos cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio, no por el milagro en sí, sino por lo que aquel acto había sembrado en sus vidas, porque la plaza seguía allí, intacta, testigo de un pasado imposible, y ahora, también era testigo de un futuro lleno de luz. En el 10º aniversario de la Fundación Belén, las salas estaban tan llenas de vida que parecía imposible que todo hubiera nacido del gesto de una niña descalza. La fundación era ahora un faro en Madrid. Niños llegaban de todas partes, algunos con problemas de visión, otros buscando apoyo emocional o refugio. Muchos venían con miedo, y salían con esperanza. Los voluntarios se multiplicaban, los programas, también.
Lo que había empezado como un acto de gratitud se había convertido en un legado que cambiaba vidas diariamente. Belén dedicó su vida a acompañar a los más vulnerables. Ana, como directora médica, atendía con suavidad y paciencia infinita. Daniel documentaba historias para inspirar a otros, y Javier impulsaba talleres creativos para niños en riesgo. Antonio, aunque ya mayor, seguía visitando la fundación. Cada semana, orgulloso del fruto que había nacido de un error transformado en amor. Los pasillos estaban decorados con dibujos de los pequeños, soles, manos entrelazadas, corazones gigantes. Cada trazo contaba una historia de superación, porque no era solo una institución, era la prueba viviente de que un acto simple, tomar de la mano, mirar con bondad, creer en el otro puede encender un cambio que cruza generaciones. La Fundación Belén no solo ayudaba a niños, sanaba familias completas, sanaba heridas antiguas, sanaba al mundo, un pequeño milagro a la vez. El sol caía sobre la plaza central y la bañaba en un resplandor dorado, como si la ciudad quisiera recordarles que los milagros nunca se marchan, solo se transforman. Ana, Belén, Antonio y los niños, Esperanza y Mateo, se sentaron en la vieja banca donde todo inició. Los pequeños jugaban con las flores, sin comprender completamente la historia, pero sintiendo la paz que envolvía a sus padres y abuelos. ¿De verdad pasó aquí, mamá?, preguntó Esperanza, con los ojos muy abiertos. Ana sonrió y acarició su cabello. Sí, aquí. Un día alguien me devolvió la luz cuando todos decían que era imposible. Belén tomó la mano de su hija. Los milagros existen, cariño, pero no aparecen por magia, aparecen porque alguien decide amar, sin pedir nada a cambio. Antonio los observó a todos, con lágrimas discretas y orgullo sereno. Nunca imaginó que su mayor lección de vida vendría de una niña pobre que un día llamó a su corazón y transformó su mundo para siempre. Los cuatro miraron la plaza, respirando el mismo aire que años atrás había sido testigo de lo imposible, y en ese momento entendieron que los milagros no son eventos aislados, son personas, son actos, son decisiones, y cuando se comparten, perduran. La historia cerraba allí, en el mismo lugar donde había nacido, pero los milagros, ahora vivos en sus hijos, apenas comenzaban. Si te gustó esta historia, suscríbete en nuestro canal y comenta desde donde nos estás oyendo.